Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en un nuevo seminario organizado por la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Concepción, Programa de Estudios Europeos, y que en el día de hoy tengo el gran gusto de poder compartir con tres grandes periodistas corresponsales en medios europeos, con las cuales vamos a conversar hoy día de lo que está pasando efectivamente en Europa, con la pandemia, con los liderazgos, algunos temas particulares en Londres, en París, en Bruselas, y para ello hoy día vamos a conversar justamente sobre eso, la visión que tienen quienes están reporteando, quienes están al día justamente con las noticias de sus respectivas capitales, y que muchas veces nosotros nos informamos, yo personalmente me informo con ellas, de lo que está pasando en Europa. Así es que estoy muy contenta hoy día de compartir este programa junto con Esther Herrera. Esther es licenciada en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, cuenta con un máster en Integración Europea del Institut de Haute Étude de Comunicación Social en Bruselas, Bélgica, corresponsal de Radio France Internacional y France 24 en Bruselas. Lleva en la capital belga más de 7 años siendo periodista especializada en la Unión Europea. Ha trabajado en medios españoles e internacionales desde la capital comunitaria. Y algunos tal vez en Chile reconocerán su voz además, porque la escuchamos en sus reportes de Radio France Internacional para la radio Bio Bio. Así es que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y feliz de contar contigo hoy día, Esther. Buenas tardes, el gusto es mío. Además, hoy día nos acompaña desde Londres Celia Massa, quien es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Posteriormente amplió su formación en Relaciones Internacionales en la London School of Economics and Political Science, con un curso sobre construcción de democracia después de conflicto. Desde 2007 trabaja como corresponsal en Londres y colabora para diferentes medios, entre ellos El Confidencial, La Razón, Onda Cero y La Sexta. Cubre todo tipo de temas desde cultura hasta la City, aunque está especializada en política, en particular el Brexit, y asimismo colabora con BBC y Sky News. Y por supuesto nosotros nos informamos muchísimo también del Brexit a través de su cuenta Twitter y lo que escribe en estos medios. Qué bueno que estés también con nosotros hoy día, Celia. Muchísimas gracias y encantadísima de formar parte de este seminario. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, también contamos con la participación de Erika Olavarría, quien estudió periodismo en la Universidad Católica de Chile, trabajó en Canal 13 de televisión como reportera y luego corresponsal en Valparaíso. Luego se fue a Barcelona, España, en el 2001 para cursar un máster en estudios internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí trabajó en varias radios. En el 2010 se trasladó a París, donde fue reportera y presentadora de noticias de la cadena en español de Radio France Internacional. Desde el 2018 es reportera y presentadora de la cadena de noticias también de Radio France Internacional. Gracias por compartir también con nosotros, Erika, y gusto de verte también, por lo menos a través de las pantallas virtuales que ahora tenemos la posibilidad de conversar. Gracias por la invitación también, un placer. Bueno, comencemos un poco conversando sobre las corresponsalías. Ustedes son corresponsales para distintos medios de comunicación, como yo decía, académicos o académicas como yo, gente que estamos interesados en temas europeos, las escuchamos, las seguimos, y por lo tanto quisiera primero preguntarles cuál es el rol de las corresponsalías y de los medios de comunicación en la pandemia, sobre todo en las crisis como la que estamos viviendo. Primero, te pregunto a ti, Esther. Bueno, yo considero que es importante porque aportamos, sobre todo creo que se aporta una contextualización. Yo creo que es importante contar cuáles son las realidades entre los países porque, por ejemplo, yo que cubro la Unión Europea, las realidades entre los países han sido muy distintas. Hemos tenido una realidad como la de Suecia, que ha intentado tener una inmunidad de rebaño, que ahora se está comprobando que no está funcionando, a un confinamiento tan estricto como el de España. Y por lo tanto creo que los corresponsales pueden ofrecer justamente este contexto para
para explicar que, primero, que la pandemia no ha afectado de la misma forma en todos los países y cómo se está llevando a cabo, porque cuando vimos al principio las noticias desde China y veíamos a nuestros compañeros desde China explicarlo, luego nosotros vimos cómo se estaba viviendo lo que hacía un mes estaban explicando desde China. En tu caso, Celia, ¿qué pasa en Londres? ¿Cuál ha sido tu rol, o en general el rol de los medios de comunicación y en especial las corresponsalías, en el caso nuestro, en español, para ir conociendo, bueno, lo que ha pasado con la pandemia y otros fenómenos que son de interés mundial? Sí, pues a ver, yo creo que la mirada de un corresponsal con la pandemia y con cualquier noticia que acontece en el país donde se está trabajando, pues es muy interesante porque de alguna manera ofrece una visión distinta a la que tienen los ciudadanos de ese país. Y, por ejemplo, en el caso de la pandemia, pues yo al ser española me llamaba muchísimo la atención viendo el contexto que había ya en España y en otros países vecinos, como por ejemplo en el caso de Italia, cómo se estaba activando los niveles de alerta, los niveles de confinamiento, y aquí en el Reino Unido se seguía todavía de alguna manera manteniendo un poco la vida social, a excepción de decir a los ciudadanos que se siguieran lavando las manos y demás. Pero bueno, como sabemos, a Downing Street le costó gran tiempo apostar finalmente por el confinamiento. No fue hasta días después de que otros países europeos lo hicieran, y llamaba muchísimo la atención cuando yo reportaba a los medios españoles, muchísimo la atención el funcionamiento que estaba ejercitando Boris Johnson y el por qué, pese a todo lo que veía a su alrededor, insisto, en Roma, en Bruselas, en España, ¿por qué le costaba tanto imponer un confinamiento ante una pandemia global? Y en tu caso, Erika, desde Francia, desde París, ¿cómo ha sido este rol también para informar, sobre todo al mundo a los que hablamos español y que nos interesa lo que pasa también en Francia? Sí, primero quería decir que por un asunto particular yo estaba en España justamente cuando comenzó el confinamiento en España, y a mí como espectadora de la situación me llamaba la atención que en Francia estuviéramos tan relajados, y sentí un poco la presión de la gente y de los habitantes de Barcelona, donde yo me encontraba, con respecto a los franceses, por ejemplo, muy críticos del ritmo que estaba teniendo acá el confinamiento, que fue después obviamente que Italia y después que España. Y en el caso en general de informar hacia América Latina, no sé, para mí la función más importante justamente es la del ejemplo, sobre todo que aquí la pandemia llegó primero, entonces lo importante era mostrar lo que estábamos viviendo, cómo era importante seguir las medidas barreras, sobre todo pensando que en América Latina normalmente el sistema sanitario es mucho más débil que lo que hay en Europa, y por lo tanto había que tomar aún más precauciones en las que estábamos tomando aquí en Francia. Entonces, sobre todo en general, no solo con la pandemia, sino que con todo lo que son las coberturas que yo hago desde Francia, siempre pienso en un valor sobre todo de ejemplo, no como lo mejor o lo peor, sino que como una referencia para intentar evitar errores y tratar de hacerlo lo mejor posible. Conversemos un poco cuáles han sido las estrategias en general adoptadas primero del confinamiento y luego del desconfinamiento en cada uno de los países donde ustedes están viviendo. Partamos por ti, Erika, ¿de qué manera Francia finalmente se confina y cómo empieza luego este desconfinamiento, con algunas noticias que son de actualidad incluso hoy día y que aparecen en los medios, incluso incluyendo aquí en Chile? Bueno, Francia se confinó tarde en general para la opinión pública y para la prensa en particular, porque, no sé si ustedes se acuerdan, pero justamente fue ese fin de semana en que yo no me encontraba aquí en Francia, que toda Europa comenzaba a confinarse y a ponerle más acento, y aquí estábamos como todavía muy relajados. Había justamente unas elecciones municipales que eran muy importantes para los políticos y que no fueron anuladas. Entonces eso envió una señal muy errónea para la gente en general, porque si se podía ir a votar, ¿por qué entonces había que tomar medidas de seguridad? ¿Por qué había que confinarse? ¿Por qué no se podía salir a la calle? Sobre todo, además, que la gente que más vota es la gente mayor. Entonces, en un primer momento, incluso desde el gobierno, la señal era que el COVID afectaba a las personas mayores y a las personas que tenían enfermedades crónicas, un poco un fenómeno que se repitió en todo el mundo. Entonces, ese fin de semana, antes de que Emmanuel Macron diera su discurso y se decretara el confinamiento total,
los parques, por ejemplo, de París estaban llenos de gente porque hubo un clima excepcionalmente bueno y se llenó de gente joven, un poco como lo que pasó ahora en la Fête de la Musique, que sé que me lo vas a preguntar más adelante. Entonces, hay que decir que costó el confinamiento, costó creerle a las autoridades y costó empezar, pero una vez que ya se envió la señal, que se vio que España entraba en lo mismo, que en general Europa entera entraba en la misma, creo que la gente se lo tomó bastante serio. Ahora, y en el caso del Reino Unido, Celia, tú nos contabas que costó porque la estrategia fue distinta a la de Boris Johnson, pero una vez que ya se adopta la decisión de confinar, ¿cómo fue el comportamiento de las personas, justamente dado los datos tan alarmantes que ya se estaban presentando y por los cuales Boris Johnson se vio casi en la obligación de cambiar de estrategia? Sí, aquí como os comentaba, la estrategia del confinamiento se impuso mucho más tarde que en otros países vecinos. Boris Johnson es un político que siempre ha abogado muchísimo por las libertades civiles y para él fue pues una tremenda decisión el hecho de prohibir a los ciudadanos realizar determinadas actividades sociales. Para hablar de confinamiento es importante, creo, recalcar que en el escenario del Reino Unido en todo momento se han tenido muchísimas más libertades que en otros países europeos, como por ejemplo el caso de Francia, que decía Erika, el caso de España, el caso de Roma, porque aquí desde el primer momento todos los ciudadanos han podido salir al menos una vez al día a realizar deporte al aire libre. Quien dice deporte decía dar un paseo y demás, y en cualquier caso en ningún momento un agente de policía te preguntaba si había salido por la mañana, no podía salir por la tarde, o sea, no había un control de justificantes como por ejemplo en otros países en los que la gente tenía que decir hacia dónde iba, con qué motivación, firmas de los trabajadores, de los empleadores. Entonces aquí ha habido un confinamiento muy laxo, muy relajado, y eso creo que es importante. Se ha vivido de otra manera que en otros países europeos. Y luego tenemos la excepcionalidad de que precisamente fue súper criticada, polémica, esa primera decisión, estrategia de bueno, la inmunidad de rebaño, que se decía en un principio, causó mucho revuelo, esas palabras del primer ministro británico, que luego tenemos que recordar cayó gravemente enfermo precisamente por el COVID. Entonces, fue una situación política completamente excepcional para el país. Yo creo que se vivieron momentos bastantes de tensión, porque de alguna manera sí era consciente la prensa de que la información que salía por parte de Downing Street no revelaba la gran gravedad de la salud del primer ministro británico. En ese momento se creó de alguna manera una tregua ante la gestión del gobierno, pero una vez Boris Johnson sale del hospital, empiezan a haber grandes críticas con la gestión del gobierno. Se ha llegado muy tarde a muchas cosas, desde imponer el confinamiento, desde realizar test. Ha habido muchísima polémica por toda la gestión de cómo se han enfrentado a las residencias de ancianos. Incluso la prensa conservadora criticaba con entrevistas a médicos el hecho de que hasta muy tarde no se puso la obligación en los hospitales de que los ancianos tenían que dar negativo en las pruebas antes de volver a las residencias de mayores, porque de alguna manera tenían algo de presión para tener camas libres para unos ciudadanos más jóvenes. También ha habido mucha polémica con todo el tema de desescalada, que lo hablaremos posteriormente, porque el gobierno de alguna manera, recordemos que un gobierno que hacía solo unos meses, en diciembre, ganaba por mayoría absoluta, Boris Johnson entraba en Downing Street cual César del siglo XXI, con unos índices de alta popularidad increíbles. Luego, durante toda la pandemia, su popularidad ha sido muy cuestionada, su gestión ha sido muy cuestionada, y sobre todo el gran escándalo protagonizado por Dominic Cummings, el asesor principal del primer ministro, el cerebro de toda esta estrategia de confinamiento, que luego es pillado por la prensa saltándose el confinamiento, y Boris Johnson, el mismo que está repitiendo a la gente tenéis que quedaros en casa para salvar el sistema nacional de salud, le esté defendiendo a capa y espada. Ha sido un confinamiento en términos, sobre todo políticos, muy importante para todo lo que es el liderazgo del primer ministro británico. Y a nivel de la sociedad, yo creo que
bueno, pues sí que ha habido conciencia social, por supuesto, pero de alguna manera, por lo menos en el círculo de Londres en el que yo me muevo, no he podido viajar a otros países, a otros puntos del país. Sí que tengo que decir que mi percepción ha sido como que se ha vivido de una manera más relajada. La gente sí guardaba las distancias, salía a la calle pues con precaución, pero es que aquí desde el primer momento no ha habido obligación de ponerse mascarillas, hasta hace muy poco para el transporte público. O sea, todas las cosas que en España, por ejemplo, en Italia o en Bruselas sí que habían sido obligatorias desde el principio, las imágenes de británicos, por ejemplo, en la calle sin mascarillas, llamaba mucho la atención en los medios que yo reporto en España, porque allí la situación era distinta. Entonces, sí que ha habido mucho contraste. Yo creo que aquí se ha vivido de toda manera, pese a que es uno de los países más afectados ahora mismo de Europa, llama mucho la atención las libertades que en todo momento han tenido, libertades dentro de un confinamiento que han tenido los ciudadanos. Esther, en el caso de Bélgica, que aparece constantemente en la prensa como el país con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes del mundo, bueno, ¿cómo ha sido justamente la gestión de la pandemia, el confinamiento? ¿Ha sido tan relajado como escuchamos a Celia o a Erika, o ha sido más estricto? ¿Y cuál ha sido el comportamiento también de la población belga en este sentido? Sí, la cuestión de las cifras de muertos, eso es algo bastante interesante para explicar, porque, a ver, Bélgica sobre todo ha sobresalido porque ha tenido una gran transparencia en la explicación de los datos. Es decir, todos los muertos que eran sospechosos de tener coronavirus se contaban como muertos de coronavirus. Por eso explica que Bélgica ahora ya no está entre el país con más muertes por millón de habitantes, ahora ya eso ya lo supera Suecia, también Luxemburgo, pero no es comparable debido a la bajísima población que hay en Luxemburgo, pero sí que es cierto que en Bélgica decidieron que se debían contar todos los casos sospechosos también, y eso hizo disparar las muertes por millón de habitantes debido a que en Bélgica tan solo hay 11 millones de habitantes. Entonces esto explicó mucho las cifras. Entonces claro, todo el mundo se mostraba muy preocupado por la situación en Bélgica, y es que decidieron optar por la transparencia, y según los epidemiólogos del país esta es la mejor estrategia, aunque hay ahora mismo aproximadamente un 70% de casos de muertes en las residencias de ancianos que no están confirmadas, que simplemente todas las muertes se contabilizaron como coronavirus. Entonces no se sabe bien. Entonces, es verdad, el confinamiento en Bélgica fue un poco particular porque estaba en el medio, ¿no? Entre Francia, con un confinamiento un poco más estricto, no tanto como España, pero un poco más estricto, y luego tenía el caso de Países Bajos, que como bien tiene su tradición liberal, era muchísimo más relajado. Entonces, el gobierno de Sophie Wilmès, que es la primera ministra, que le dieron un poder especial para poder gestionar la pandemia, porque llevan con un gobierno en funciones desde hace aproximadamente un poco más de un año. Entonces, con sus poderes especiales decidieron, muy bien, entonces vamos a hacer un confinamiento entre los dos países. Entonces, se podía hacer ejercicio más o menos 1 hora al día, aunque eso era algo aproximado, como también ocurrió en Reino Unido, y al principio recuerdo que en Francia también fue así. Y luego es verdad que se cerraron todos los restaurantes, todas las cafeterías, los cines aún no están abiertos, y de hecho ha sido de los últimos países en desconfinar, por ejemplo, en abrir restaurantes y bares de sus países vecinos, ha sido de los últimos. Por lo tanto, fue estricta, porque es verdad que se cerró todo a cal y canto, y de hecho el sector de restaurantes y bares ha sufrido muchísimo, pero a la vez también dejaba que hubiera esta libertad de poder salir, algo que no se ha podido ver en España, y porque los epidemiólogos de hecho defendían que había que hacer deporte porque es bueno para la salud mental y en general, y eso es algo que se ha comprobado. Además coincidió con el periodo de más horas de sol de la historia, bueno, de hecho en 200 años desde que tienen, entonces mucha gente aprovechó para poder salir, pero la policía sí que vigilaba mucho, o sea, es decir, no te podías quedar a hablar con los amigos en un parque, además, sobre todo en la época más dura del confinamiento, en marzo, por ejemplo, no se podía hacer, quiero decir, había bastante vigilancia y hubo bastantes sanciones. Así que estaba en un modelo híbrido, Bélgica. Ahora, antes de entrar a la etapa del desconfinamiento, porque vamos a ir mezclando preguntas que nos hacen vía las redes sociales también quienes nos están escuchando.
Y pregunta Paola Ferreira, me gustaría saber la opinión del panel respecto a los liderazgos femeninos en el manejo de la pandemia, en particular sobre Merkel y Jacinda, aunque no sea europea. Y yo agregaría también el caso de Sophie Wilmes, ya que es quien de los 3 países que estamos conversando ahora, o 4, porque de alguna manera estamos hablando también de España, es el único que está liderado hoy día, como señalaba Esther, por una mujer. Así es que, primero, Celia, tu opinión respecto a los liderazgos femeninos, el rol que ha jugado Merkel, Jacinda Ardern, como se ha destacado tanto en la prensa, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues lógicamente aquí Merkel en el Reino Unido, digamos que siempre ha representado como el alumno disciplinado de Europa y siempre se la ha tenido como gran referencia. Yo creo que es muy complejo toda la gestión de una pandemia. Estamos hablando del mayor reto en el tiempos de paz a los que se han enfrentado los gobiernos a ambos lados del Atlántico, y me parece que bueno, era una tarea muy compleja y Merkel la ha desempeñado muy bien. Jacinda igual, aunque considero que lógicamente por las peculiaridades geográficas de su país, pues de alguna manera tenía a lo mejor quizás más facilidades para ello. Y luego aquí, por ejemplo, también se está siguiendo muy de cerca, hablando de Merkel, por ejemplo, a nivel del desconfinamiento, todas las cosas que ha ejecutado Alemania y que luego han tenido algún tipo de pinchazo, aquí se está viviendo pues con muchísima atención por el hecho de si incluso el alumno aventajado de la Unión Europea, que lo tenemos muy cerca, está intentando volver a la normalidad de alguna manera y las cosas no están funcionando en determinados episodios como se esperaban los científicos, pues vamos a tener que ser bastante cautelosos. Esther, además quiero agregarte el rol, obviamente, también de Ursula von der Leyen, en el caso de la presidenta de la Comisión Europea, y también de Christine Lagarde, como la presidenta del Banco Central Europeo. Dentro de los liderazgos, yo aprovecho también de agregar la pregunta de los liderazgos femeninos, bueno, por mujeres que están liderando también Europa, o la Unión Europea. Sí, así es. Bueno, a mí me gustaría destacar primero de todo el papel de Christine Lagarde, que al principio de la pandemia cometió, ella que es muy buena comunicadora, cometió un pequeño error en que dijo que el Banco Central Europeo, bien, no puede solucionarlo todo y que los gobiernos tienen que hacer lo mismo, tienen que hacer lo propio, ¿no? Entonces aquello provocó un pequeño terremoto en los mercados y de hecho asustó. Ella que mide tanto las palabras y es tan buena hablando, ahí creo que pecó porque era su primera rueda de prensa como presidenta del Banco Central Europeo, luego lo enmendó muy bien, ha hecho las compras que ya se han anunciado, 750.000 millones de euros, más las que anunció hace 2 semanas que superan más del billón de euros. Esto es mucho dinero y son señales que están enviando a los mercados de que Europa sí que está preparada y que puede actuar perfectamente, igual que también su antecesor Mario Draghi. Ursula von der Leyen es un poco diferente porque al principio de la pandemia se le acusó un poco de actuar un poco más lentamente, pero es cierto que hay que tener en cuenta que la Unión Europea no tiene competencias ni en fronteras ni en sanidad, que son 2 cosas básicas en la pandemia, y por lo tanto ahí creo que le costó reaccionar, pero es cierto que cambió bastante y pudo reaccionar mucho más rápido y proponiendo una triple red de seguridad para ayudar a las empresas, para ayudar a los trabajadores, para ayudar a través del Banco Europeo de Inversiones también a las empresas. Por lo tanto, creo que pudo actuar con bastante rapidez y ahora con un plan de recuperación del que podemos hablar luego, que ahí ha tenido una fuerte ambición. Y en el caso de la primera ministra belga, ¿cuál ha sido la percepción? Tú lo decías, Bélgica lleva más de 1 año sin poder formar gobierno federal. El que era su primer ministro finalmente deja el cargo porque pasa a ser el presidente del Consejo Europeo, y aquí asume Sophie Wilmes, que es de su mismo partido,
y en esta situación política tan compleja que tienen los belgas para formar gobierno y que entre en función, en ejercicio. ¿Qué ha pasado entonces con el liderazgo de Sophie Wilmès dentro de esta pandemia? En general ha sido muy positivo, porque es cierto que es muy buena comunicando, esto es algo importante, pero se sabe comunicar muy bien, tanto en francés como en flamenco, que son dos lenguas importantísimas, que son las más habladas en el país. Hay una pequeña comunidad alemana en el este, pero se sabe comunicar muy bien, muchísimo mejor que Charles Michel, y ahí ha sido muy importante. De hecho, ella ha primado por encima de la ministra de Sanidad, que es una persona un poco carismática, con unos modales bastante más rudos que los suyos, y por lo tanto ella pudo hablar con mucha transparencia de lo que ocurría en el país, y eso se ha valorado mucho, lo bien que ha sabido gestionar la pandemia. Pero hay un problema, y es que en el anterior gobierno ella fue ministra de Finanzas y tuvo varios problemas con los recortes en sanidad, y de hecho hace aproximadamente un mes visitó uno de los hospitales principales de Bruselas que ha luchado contra la pandemia, que es el Hospital Saint-Pierre, en que de forma simbólica una gran mayoría de sanitarios la recibió dándole la espalda para mostrar su desconformidad, porque había una serie de leyes que les repercutía, y además pedían pues un reconocimiento mayor a su labor de la gestión de la pandemia. En el caso de Francia, Erika, ¿cuál es la visión que se tiene en general del liderazgo de Angela Merkel? Bueno, siempre se habla de la pareja franco-alemana, ¿no? Como una dupla que tiene que funcionar de manera coordinada, y últimamente no ha sucedido eso con Emmanuel Macron, sobre todo en los temas económicos, ¿no? Lo que quería Emmanuel Macron imponer. Se le respeta mucho, eso sí, se le respeta como una mujer seria, como una buena política, sobre todo aquí está el recuerdo de su gestión frente a la crisis migratoria, así que no se le critica en general, no se le respeta como un liderazgo importante acá. Los liderazgos son sobre todo masculinos en Francia, porque tenemos al primer ministro que está súper bien evaluado en este momento por su gestión de la crisis, mejor que Emmanuel Macron, y la que ha salido casi peor parada es la ex ministra de Salud, que es una mujer justamente, por no haber advertido la escasez de mascarillas primero, y luego por decir que sí lo había advertido, pero que no le habían hecho caso. Ahora hablemos, antes de seguir, porque tenemos varias preguntas de quienes nos están escuchando, hablemos un poco ahora del desconfinamiento. No es casualidad de que estemos escuchando a Erika con ruido ambiente en un restaurante. Además nos contaba antes de empezar a estar al aire en que justamente hoy día se abren los cines, en el caso de Francia, algo que Esther nos destacaba que no pasaba todavía en Bruselas, en Bélgica. Veamos las etapas de desconfinamiento, en qué van. Y partamos contigo, Erika, en el caso de Francia. ¿Qué noticias hay y cómo ha sido este desconfinamiento? Y unámoslo a lo otro que yo te planteaba antes. El fin de semana fue la Fête de la Musique, la fiesta de la música, que es muy importante, una fiesta muy importante en general para la francofonía, pero en especial para Francia, donde vimos yo vi imágenes donde mucha juventud, sin respetar las normas de distanciamiento social, sin mascarilla. Bueno, ya hay una polémica ahora en Francia justamente por los efectos que pudiera tener esto, ya que el virus continúa en el medio ambiente. Claro, continúa circulando. De hecho, mucha gente hacía bromas que la semana que viene vamos a cubrir la segunda ola, después de lo que se vio ayer en la Fête de la Musique, en la fiesta de la música. En general estamos acercándonos casi a la normalidad, como tú decías. Hoy día abrieron los cines, ¿no es cierto? Y hace poco también abrieron las piscinas, los centros deportivos. Faltan muy pocas cosas que abran, sobre todo los eventos masivos. Todavía en Francia, a nivel exterior, no se permiten reuniones de más de 10 personas, pero en realidad eso queda casi como una cosa simbólica, porque justamente ayer en la Fête de la Musique estaba prohibido reunirse, pero hubo música en un parque donde es una zona muy juvenil, en el barrio 10, y ahí es las imágenes que tuviste, de los jóvenes, uno al lado del otro, sin respetar la distancia de seguridad, sin mascarilla, como si nada hubiera pasado, como si todo se hubiera olvidado, lo que me decía, por ejemplo, hoy día un taxista, como si no hubiéramos vivido todo lo que vivimos, y esas imágenes me recordaron a mí las otras justamente antes del confinamiento.
En general, yo creo que la gente joven sigue, y es lo que yo veía de diferente en España, y como mucho respeto hacia las personas mayores, como decir, esto no me concierne solo a mí, no soy solo yo, es toda la sociedad, no lo hago por mí, lo hago por los otros. Aquí yo veo una actitud de la juventud, sobre todo muy individualista, que pienso que quizás nos puede pasar factura más adelante. En el caso de Bélgica, yo también vi imágenes este fin de semana, una fiesta en la Place Flagey, en Anderlecht, donde también mucha gente reunida, sin cumplir con estas normas de distanciamiento social. ¿Qué pasa con el desconfinamiento en Bélgica, Esther? Así es, estoy muy de acuerdo con lo que decía Erika. Creo que a mí también me ha dado la sensación de mucha gente joven, individualista, que piensa, esto a mí no me ocurre, esto no a mí, yo me voy a morir y por lo tanto no tengo ningún problema. Entonces, esas imágenes que dices han sido 3 fiestas el mismo sábado, según la portavoz de la policía ha informado hoy, que hubo en un barrio muy popular, en el barrio de Magol, que es un barrio con mucha actividad nocturna, la Place Flagey, que es una gran plaza donde también hay mucha actividad nocturna. Tengo un compañero de una cadena, de la cadena de Euronews, que estaba in situ en ese lugar y me comentó que era increíble, que la fiesta de hecho fue totalmente improvisada, pero que ahí fue yendo gente, y la policía, que ronda ese barrio muchísimo, no estaba haciendo nada. La policía, de hecho, ha recibido muchas críticas y la portavoz ha dicho que promete que a partir de esta semana la policía puede ser muchísimo más estricta para evitar este tipo de agrupaciones de gente. El confinamiento en Bélgica ha sido bastante gradual. De hecho, han sido muy estrictos, como he comentado al principio, solo podías hacer deporte, pero los cines y los teatros siguen cerrados, por ejemplo, y los restaurantes abrieron hace tan solo 2 semanas. Por lo tanto, se lo tomaron como muchas fases y de forma muy lenta. Y de hecho, la primera ministra del país este miércoles, que tienen en reunión para poder abordar cuáles van a ser las próximas fases, y ha dicho que va a hablar para evitar este tipo de agrupaciones. De hecho, los festivales de música, que aquí son muy, muy importantes, de hecho, es algo incluso cultural, que en verano vayas de vacaciones a ir de festival en festival, están prohibidos hasta el 31 de agosto y es algo que se tiene que ver en próximas etapas cómo se va a hacer. Me gustaría preguntarte a ti, Celia, en cuanto al desconfinamiento, las diferencias que hay entre Inglaterra con la situación que pasa en Escocia, en País de Gales y en Norte Irlanda, de algo que tú ya escribiste y que me gustaría que le explicaras también a la gente que nos escucha que es bien particular el caso del Reino Unido en este sentido. Sí, como tú bien dices, el desconfinamiento ha puesto sobre la palestra las distintas naciones que conforman el Reino Unido, y esto a nivel político también es muy interesante porque ha puesto en evidencia de nuevo las tensiones entre las distintas naciones en un país que ya había quedado bastante tocado por el Brexit. Y entonces llamó mucho la atención que durante la pandemia fuera la gente en ese momento consciente de que las competencias de sanidad están derivadas a las distintas naciones, por lo tanto todo lo que decía el gobierno británico, Downing Street, solo se aplicaba en el caso de Inglaterra. Y esto ha creado bastantes tensiones porque, como decimos, el Reino Unido ha llegado a ser el país más afectado de Europa por el COVID, por lo tanto los dirigentes de los gobiernos autonómicos, entre comillas, de las otras naciones que conforman el país, pues han utilizado esto también, el desconfinamiento, para marcar sus propias pautas y criticar al gobierno central. En el caso de Inglaterra tenemos que decir que todavía estamos en unas fases muy iniciales de ese desconfinamiento. De hecho, mañana Boris Johnson tiene pensado, está previsto que anuncie pues algunas medidas más, pero a día de hoy tenemos que decir que bueno, solo se puede tener reuniones sociales con un máximo de 6 personas siempre en espacios públicos, no se puede todavía pernoctar en segundas residencias, no se puede ir de viaje entre las distintas naciones. A nivel de reuniones dentro de las casas solo se puede entre 2 casas que sean dentro de un mismo burbuja social, por ejemplo, de entre familiares, entre parejas. Ha sido muy polémico también el hecho del desconfinamiento a nivel de los colegios, porque justamente
cuando Boris Johnson anunció estas medidas para que de manera gradual los niños de primaria empezaran a ir poco a poco a las clases, justo coincidió en plena... Parece que ahí tuvimos un... Después profesor fuera descubierto. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Entonces, justo el fin de semana, antes de que los alumnos de primaria de algunos cursos empezaran a ir a clase, teníamos a los sindicatos de los profesores enfrentados con Downing Street, a los propios asesores científicos del gobierno diciendo que era muy pronto para empezar estas clases, a muchos críticos del gobierno diciendo que esta medida tan solo era como una cortina de humo para poder tapar la polémica del asesor que se había saltado en confinamiento. Esto se tradujo en el que el 50% apenas de los alumnos estaban en el colegio, un síntoma de que los ciudadanos de alguna manera habían perdido la confianza en el gobierno. Aquí tenemos que decir que los pubs siguen cerrados, los restaurantes siguen cerrados, por supuesto cines, museos, teatros, lamentablemente todo lo que son el sector de las artes pues va a ser uno de los grandes perjudicados. Hay mucha polémica también porque incluso ahora, es ahora cuando se ha puesto en junio la restricción, la cuarentena para todos aquellos pasajeros que lleguen al país. O sea, es que las propias filas de Boris Johnson le están diciendo al primer ministro esto a lo mejor se tenía que haber puesto antes, pero no ahora cuando toda la Europa está abriendo sus puertas y vosotros las estáis cerrando. Se han establecido corredores aéreos con distintos países, como por ejemplo en España, uno de los principales atractivos turísticos para los británicos. En el caso de España, desde el domingo, todos aquellos ciudadanos del Reino Unido que vayan a España ya no tienen que hacer cuarentena, pero insistimos, aquí en el Reino Unido todos los pasajeros, ya sean británicos o extranjeros, que lleguen a suelo británico tienen que permanecer 2 semanas de cuarentena. Es una medida que ha causado muchísima polémica también dentro de parte del sector turístico local. Se va a revisar a finales de junio. Se espera que para julio y agosto pues estos puentes aéreos ya estén abiertos, pero estamos, repito, en una fase muy inicial todavía de desconfinamiento. O sea, el confinamiento aquí empezó más tarde que en otros países y ahora todo lo que es la desescalada está realizándose a unos pasos muy lentos. Sí que es cierto que ahora, en estos últimos días, respondiendo a tu pregunta, Paulina, se han, digamos, un poco equilibrado las medidas en Inglaterra, Escocia, Gales, pero al principio llamaba mucho la atención el hecho de que algunas medidas para reuniones sociales, por ejemplo, aunque solo fuera al aire libre, se permitían en el caso de Inglaterra, pero no en el caso de Escocia. Determinadas excursiones se permitían en el caso de Inglaterra, pero, por ejemplo, Gales decía, oye, mis parques nacionales siguen cerrados y no queremos que los ingleses el fin de semana vengan a Gales porque precisamente tenemos nuestras fronteras, si se puede decir de alguna manera, cerradas. Entonces, sí que ha creado este desconfinamiento bastantes situaciones peculiares y sobre todo sí que de alguna manera tensiones entre las naciones de un país que, repito, y es importante que con estas fricciones. Esta pregunta se la voy a hacer a Erika, porque tiene que ver, la están vinculando con Chile, y por lo tanto no necesariamente Esther ni Celia saben lo que está ocurriendo aquí en Chile y la vinculación que su pregunta quiere hacer. José Manuel Valdebenito pregunta, ¿se ha dado situaciones de crecimiento y polarización política como aquí en Chile, en donde existe cuestionamientos al modelo económico, más allá de la estrategia específica? Además, vinculado un poco porque recordemos el caso de los chalecos amarillos antes de la pandemia. Entonces, podríamos ahí jugar con algunos factores, Erika, que me gustaría saber cuál es tu opinión, siendo chilena además, y siguiendo la actualidad de lo que tú sabes. Bueno, sí, ahora se habla mucho de que podría haber en Francia un estallido social, justamente porque hubo varios conflictos que quedaron un poco suspendidos por el confinamiento también. Recordemos que estábamos primero con los chalecos amarillos, después estábamos en plena huelga general, semanas y semanas, por el tema de la reforma a las jubilaciones, y de repente entró el confinamiento y todo lo que es la movilización social en Francia se paralizó, poniendo como prioridad número 1 la salud. El gobierno anunció que se iba a suspender la famosa reforma de las pensiones, Sinedie, y otros proyectos más hacia la derecha que tenía el gobierno de Emmanuel Macron.
Entonces ahora se habla de que ahora que podemos volver a las calles, podemos manifestarnos, de hecho ya hubo todo un movimiento un poco sumándose al movimiento antirracista en Estados Unidos. Se habla de que aquí en Francia el confinamiento aumentó las desigualdades porque había gente que podía hacer el teletrabajo, ¿no es cierto?, que se fue a sus casas de residencias secundarias, sus casas de vacaciones, y hubo una población más pobre que se ha empobrecido aún más y que vio verdaderamente la precariedad en que vivía, sobre todo en esta situación de confinamiento, en espacios pequeños, a pasar días y días encerrados. Entonces, se cree que hay un caldo de cultivo, además que eso está un poco intrínseco también en el ADN del francés, quejarse y protestar. Por ejemplo, lo que mencionaba Celia, ¿no? Lo de la educación. Aquí al comienzo la gente era muy reacia al confinamiento y la gente no parecía no tomárselo en serio. Y después cuando comenzó la desescalada y el regreso a clase, nadie quería enviar a los niños, los profesores se opusieron, que había un riesgo muy grande, parecía un poco contradictorio. Circular el mundo entero las fotos de los niños en un patio donde están marcados unos cuadrados, ¿no? Mira cómo tratan a los niños en Francia, como un poco como en la frontera de Estados Unidos más o menos, pero como unas jaulas imaginarias. Entonces también a veces también hay un poco de oportunismo político, pero lo cierto es que el presidente Macron lo que quería en la segunda parte de su gobierno era irse un poco más hacia la izquierda, pero finalmente ahora su primer ministro está súper bien evaluado y él está más hacia la derecha. Tenemos dentro de nada elecciones municipales aquí y el gobierno está haciendo alianzas con la derecha, así que yo creo que eso inevitablemente va a llevar a movimientos sociales en las calles. No sé si respondí la pregunta. Sí, absolutamente. Andrés Co pregunta, y esto se lo pregunto a Esther y a Celia, además vinculándolo no solo con los países donde están, sino que además con sus países de origen, con su país de origen, con España. Andrés Co pregunta, me gustaría saber cómo se ha vivido en los países que están el tema del desempleo, tomando en cuenta que en Francia posee una ayuda estatal llamada chômage partiel, el desempleo parcial. ¿Qué ha pasado en los países que están, en Bélgica, en el Reino Unido? Y también pueden comentar lo que ha pasado últimamente también en España. Celia. Sí, pues aquí, lógicamente, la tasa de desempleo se ha incrementado bastante. Normalmente tenemos que decir que la tasa de desempleo en el Reino Unido es mínima, apenas un 2% antes de que empezara la pandemia. Se trata de un país que, por ejemplo, a diferencia de España, pues no tiene lo que es lo que conocemos en España como el paro. En España, pues según los años que hayas trabajado, pues tú tienes, si pierdes el empleo, pues una ayuda económica a la semana por un determinado espacio de tiempo en correlación con el tiempo que hayas estado cotizando a la Seguridad Social en España. En el caso del Reino Unido, el sistema es completamente diferente y de alguna manera, si pierdes el empleo, tienes una ayuda muy mínima, escasísima, que se llama ayuda de búsqueda del empleo a la semana, pero no sé si son alrededor de 150 libras, algo muy mínimo que no te cubre para vivir, y da igual que seas primer año de empleo o que seas un directivo de una primera empresa, no hay ayudas. Entonces es un sistema aquí en el Reino Unido que de alguna manera yo creo que obliga más a la gente a estar siempre de alguna manera activa, aunque lógicamente también ese Vox Populi ha salido a lo largo de todos los últimos años en las noticias que hay mucha gente que abusa siempre de los llamados benefits y de alguna manera pues le compensa más por las determinadas ayudas sociales en casa, que es uno de los sistemas que cambió el gobierno de David Cameron en su día para de alguna manera evitar este tipo de situaciones. Pero volviendo a la pandemia, en el caso del Reino Unido se han llevado a cabo pues sistemas que en España se llaman los ERTEs, sistemas de ayudas para las personas desempleadas. Y es una situación pues en ambos países bastante compleja. Aquí en el Reino Unido tenemos que decir que según las estimaciones el paro podría pasar de un 2% a un 10%.
En marzo, abril y mayo, más de 600.000 personas han perdido sus puestos de empleo. El gobierno está facilitando estos sistemas de ERTE, de alguna manera se está garantizando que estas personas afectadas sigan cobrando el 80% de su salario. A partir de agosto las empresas van a tener que utilizar también, o sea, que ayudar a aportar también para que estas personas puedan seguir utilizando su salario, pero los expertos dicen que se está llegando a una situación que no se va a poder alargar mucho más en el tiempo porque, según los últimos datos oficiales, más del 60% de la población activa ahora mismo estaba recibiendo ayuda económica por parte de las autoridades porque se había quedado de alguna manera parada o semiparada por la situación de la pandemia. Entonces, inevitablemente el gobierno, tanto en el Reino Unido como en el de España, pues lógicamente tienen que ayudar a los sectores. Hay determinados sectores, además, que es imposible que ejercieran sus trabajos desde casa, por ejemplo, desde la construcción, el sector manufacturero. O sea, hay determinadas cuestiones que la gente, pues, de trabajo que está desempeñando en una fábrica con grandes máquinas no lo puede desempeñar en sus casas con un ordenador a distancia online, con otros. Desde el gobierno, también a nivel de la gente que vive de las artes, de los teatros, pues son gente que su trabajo es de vivir de espectáculos del público, paga por esos servicios. Hay determinados sectores que van a tener que ayudar durante más tiempo que otros por cuestiones obvias, pero de alguna manera aquí, por ejemplo, las últimas datos que han salido es que por primera vez desde 1963 la deuda pública ha sobrepasado el PIB británico, el Producto Interior británico. Entonces estamos llegando a unos niveles, ya se asume que vamos a llegar en el Reino Unido a una recesión, se ve inevitable, pero de alguna manera es una situación pues muy compleja. De alguna manera se tiene que encontrar un equilibrio entre ayudar a los ciudadanos y no endeudar sobremanera a un Estado como el británico, que acaba de salir de una recesión y que el gobierno de Boris Johnson precisamente se había comprometido a que la era de la recesión ya había quedado olvidada, pasada en el futuro, y ahora venían tiempos mejores. Nadie esperaba que nos íbamos a encontrar ante una pandemia global. Entonces, indudablemente las autoridades España y el Reino Unido, y bueno, supongo que todas las autoridades a ambos lados del Atlántico, tienen ahora una difícil cuestión para encontrar un equilibrio económico. Esther, en el caso de Bélgica, quiero además sumar la pregunta al plan de recuperación económica de la Unión Europea. Entonces, que por un lado, saber un poco qué es lo que ha hecho Bélgica como Estado en relación al desempleo, pero también que nos cuentes un poco lo que la Unión Europea ha hecho y está negociando y las etapas que vienen respecto a este plan de recuperación económica. En Bélgica existe también un sistema parecido al que existe en España, en Francia, que se da las ayudas a los que estén de todo despedidos, o que se hace como ERTE en España. Y de hecho, de todas formas, en Bélgica hay un sistema de mucha ayuda social para evitar las grandes desigualdades que hay en el país. Es un país muy desigual, en que tenemos a una Flandes extremadamente rica, a una Valencia muchísimo más pobre, y una tasa de desempleo, por ejemplo, que es extremadamente alta en la región de Bruselas, que tiene poco más de 1 millón de habitantes, que es siempre superior, alrededor del 10%, cuando la media nacional es aproximadamente el 5%. Entonces, es verdad que el sistema de ayudas ha ayudado mucho a capear las consecuencias del paro, pero es evidente que estas desigualdades que he comentado se van a notar muchísimo más. Y como Bélgica, pues el resto de la Unión Europea ha ido empeorando sus perspectivas económicas, con una caída del PIB de alrededor del 9%, pero según el Banco Central Europeo informó la semana pasada, podía llegar a ser del 13% de caída del PIB, y eso son unas cifras nunca vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, la Comisión Europea ha propuesto un plan de reconstrucción, lo que se llama Nueva Generación Europa, Next Generation EU, de 750.000 millones de euros. Es un plan histórico porque pretende mutualizar de alguna forma la deuda, es decir, emitir deuda a 30 años. No son los conocidos como coronabonos, que es lo que se esperaba, pero sí que es cierto que es un paso adelante
para poder emitir deuda y poderse financiar en los mercados y así ofrecer dinero a los países que más lo necesiten. En este caso, España e Italia, que son los países más afectados por la pandemia, principalmente son los que recibirían más dinero para poder capear estas consecuencias gravísimas que ha provocado el coronavirus, pero también a Grecia, que a pesar de que sus números en la pandemia y de muertes no han sido dramáticas, depende prácticamente exclusivamente del turismo y es de los países más afectados, según las perspectivas de la Comisión Europea. Entonces, este plan lo que trata es exactamente poder intentar pues paliar las consecuencias ya de por sí muy graves. Aún así, se está en negociaciones, hubo una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno la semana pasada. De momento no hay muchos avances, se espera que haya una cumbre a mediados de julio para poder cerrar un acuerdo, aunque el primer ministro holandés no es muy positivo y cree que no se va a llegar a un acuerdo para julio. Relacionado con lo mismo, Ed Venegas, no sé si es Eduardo o Edmundo Venegas, pregunta qué opina respecto al timing de las medidas económicas de la institucionalidad europea para paliar la crisis económica. ¿Han actuado con mayor rapidez que en el 2008? ¿Qué opinas respecto a este tema? Sin duda, todo mucho más rápido. No sé si es que exactamente se ha podido aprender la lección, pero sí que es cierto que en el 2008, de todas formas, la coyuntura económica es muy distinta. Las consecuencias y las causas son muy distintas, pero sí que es cierto que se ha podido actuar con mucha más rapidez. Al menos de un mes después de que hubiese un confinamiento, la Comisión Europea propuso una triple red de seguridad, más de 500.000 millones de euros para poder dar a las empresas, a los ciudadanos y a los países. Entonces, la verdad es que ahí pudo actuar con mucha más rapidez y ahí tuvo un papel esencial el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, en que al final pudo acercar posturas entre los países. En el 2008 y sobre todo en la crisis de deuda soberana del 2010 y con los sucesivos rescates a Grecia y a otros países europeos, se pudo ver que ahí costó muchísimo más, pero ha sido clave el papel de Alemania y su cambio de postura junto con Emmanuel Macron con su plan para poder inyectar y poder decir es que aquí tenemos que hacer algo porque las consecuencias van a ser gravísimas. Respecto a lo mismo, Erika, la visión en general del rol de Macron a nivel nacional, pero también con esta propuesta que hace junto a Angela Merkel, y logra un poco romper ese tabú de Angela Merkel de nada de mutualización de deuda, y en eso justamente es un cambio en la posición de Merkel. ¿Cuál es la visión que en general hay sobre el rol de Emmanuel Macron a nivel de Francia y a nivel de la Unión Europea en la propia Francia? Te voy a decir bien sincera, yo creo que ahora la atención de la opinión pública francesa está súper centrada en el país. No creo que en este momento esté importando mucho el rol internacional que tiene el presidente, aun cuando eso es visto obviamente como una victoria, ha logrado imponer el rol de Francia a nivel extranjero, pero en estos momentos los franceses están muy autocentrados en todo lo que ha sido el manejo de la pandemia, en lo que son sus libertades, en lo que son los deberes de las autoridades, en lo que es el manejo político, y la parte internacional yo creo que ha pasado realmente a un segundo plano. Y pienso en general que lo que conversaba sobre la ayuda europea, pienso que si se ha visto también esta rapidez de reacción, creo que es porque en realidad aquí están todos los estados concernidos, porque hasta ahora siempre se hablaba, ¿no?, de los países del sur que gastan más y los del norte que hacen el esfuerzo, pero la pandemia a nivel de las sociedades y también a nivel internacional ha demostrado que nadie está libre, que aquí somos todos iguales y que estamos igualmente expuestos. Y pienso que por eso también la respuesta europea esta vez ha sido más rápida, porque la situación que mencionaba Celia en el Reino Unido es la misma que se produce seguramente en Bélgica y aquí en Francia también. Estuvimos en recesión en marzo, llegamos a la recesión, tenemos un desempleo enorme también en este país, mucha gente que está en desempleo parcial, lo que le está costando mucho dinero también al Estado. También eso está llevando a que la reactivación económica no vaya a ser tan rápida, porque hay muchos empresarios que prefieren mantener a sus empleados en desempleo parcial, pagado por el Estado, y comenzar poco a poco nuevamente a despegar en la actividad. En fin, creo que en el fondo estamos todos igual, están todos los estados europeos en la misma situación,
la suerte que tenemos aquí es que tenemos un sistema social que es fuerte, que no es lo que pasa en América Latina, y que podemos contar con esas herramientas. Incluso aquí se estaba mencionando, Esther lo debe saber mejor que yo, la posibilidad incluso de eliminar la deuda de los estados en un momento. Yo no sé si eso es posible, pero lo mencionaron en un momento hace poco. Y en el caso, Celia, del Reino Unido, pareciera como que el Brexit desapareció, pareciera que ya el Brexit es historia olvidada después que pasamos años hablando del Brexit. Sin embargo, el Brexit todavía está ahí. ¿Qué pasa? ¿En qué posición está hoy día el Reino Unido en relación a este Brexit? ¿Qué plazos tiene? ¿Está negociando con la Unión Europea? ¿Qué nos puedes contar? ¿Y de qué manera influye también la pandemia en relación a esas negociaciones? Bueno, el Brexit, como sabéis, es la mejor serie de Netflix, yo siempre lo digo así, entonces para contextualizar un poco a quienes nos estén viendo, tenemos que decir que a efectos oficiales, legales, el Reino Unido salió de la Unión Europea tras casi 40 años, en enero. Lo que pasa que precisamente porque en el último momento se consiguió un acuerdo de divorcio, pues se acordó un periodo de transición hasta finales de diciembre para sobre todo dar a los negocios para dictar una situación y sobre todo permitir que ambas partes, tanto el Reino Unido como la Unión Europea, negociaran sus futuras relaciones bilaterales y en concreto un acuerdo comercial. Entonces, en ese momento es en el que nos estamos encontrando ahora, en medio de unas negociaciones que han pasado completamente a un segundo plano con la pandemia, pero que son muy importantes porque precisamente en estos últimos días el Reino Unido ha dicho que no va a solicitar en ningún momento una prórroga para ese periodo de transición más allá de diciembre, algo que podría haber facilitado las cosas para alcanzar un acuerdo comercial, porque es arduamente complejo negociar un acuerdo comercial tan importante en apenas unos meses. El Reino Unido ha dicho que no. Entonces nos encontramos en una situación en la que es muy factible que de nuevo estemos hablando de Brexit duro para finales de año. ¿Qué queremos decir? Pues que si no hay un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, ambas partes solo van a relacionarse bajo los términos de la Organización Mundial del Comercio. Esto va a suponer un cambio de juego completamente diferente al que estamos acostumbrados a nivel comercial, a nivel económico. Y este cambio de juego, estamos diciendo que podría coincidir en diciembre con quizá un segundo brote de una pandemia mundial, y estamos diciendo que precisamente por la pandemia el Reino Unido, la economía está arduamente tocada. El gobierno ha admitido ya públicamente que está preparado para asumir una recesión que parece ya inevitable. Estamos diciendo que en un país que ya por la pandemia está económicamente muy tocado, quizá nos vayan a tener que preocuparse además por un Brexit duro que increíblemente va a afectar a sus finanzas a medio y largo plazo. Entonces es una situación política que ha quedado en un segundo plano. Lógicamente la Unión Europea ahora está centrada en la pandemia, el Reino Unido también, pero no nos podemos olvidar que la historia avanza, que los capítulos de esta telenovela o tragidrama, ya no sé cómo llamarla, sigue avanzando. Y bueno, pues estamos en un punto bastante importante. Es muy posible, ahora los últimos días he podido hablar con distintos expertos, que se pudiera alcanzar un acuerdo de mínimos entre ambas partes, un acuerdo que pudiera de alguna manera abrir la puerta a otras posibles negociaciones más allá de enero, de alguna manera evitar el precipicio para que las relaciones entre ambos países, insisto, no se rijan únicamente bajo la Organización Mundial del Comercio. Estamos hablando que el Reino Unido exporta, o sea, el 47% de las exportaciones del Reino Unido van a la Unión Europea. Si a estas exportaciones se les van a tener que emplear aranceles y cuotas,
estamos hablando de que el panorama económico y comercial en el Reino Unido va a cambiar considerablemente. Entonces, esto a nivel político es muy interesante porque tenemos que recordar que Boris Johnson era un ardiente, ferviente defensor del Brexit y de alguna manera su partido político está un poco dividido entre aquellos brexiteers radicales que dicen, bueno, nosotros siempre hemos querido un Brexit duro desde el principio, entonces de alguna manera estamos ahora en una situación pues que nos favorece porque podemos salir de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, que podamos tener nuestra soberanía para hacer a nuestro antojo lo que queramos. Y va a haber una recesión económica, ahora la situación económica está complicada, podemos echar al virus la culpa de todos nuestros males, algo así, podríamos decir, y luego está otra parte del Partido Conservador que está diciendo, bueno, incluso parte de los euroescépticos que dicen al gobierno, nadie contaba con este escenario, estamos hablando de que hay una pandemia global, que estamos hablando que en los próximos meses y años la situación económica a nivel global va a estar muy complicada y que no nos podemos permitir ahora tener un Brexit duro, de alguna manera están presionando para alcanzar un acuerdo comercial. Y aparte de eso, esta telenovela que me encanta, tenemos que decir que una de las claves que estaba utilizando el gobierno británico para presionar a la Unión Europea para conseguir el mejor acuerdo comercial que ellos quisieran era presionar con un acuerdo comercial que de manera paralela está negociando con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que coincide que Estados Unidos en noviembre tiene elecciones y los propios representantes del gobierno americano han dicho que ellos ven arduamente complejo que se vaya a cerrar un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea y el Reino Unido y Estados Unidos antes de las elecciones. Aparte de eso, nos encontramos además en que es un momento muy complejo para Boris Johnson también, porque a nivel político él quería hacer un Reino Unido global. Dentro de este Reino Unido global, con nuevos amigos, nuevas alianzas, tenía sus expectativas grandes puestas en China. Y ahora, con esto de la pandemia, muchos de su propio partido han creado un grupo para, digamos, restringir por completo las relaciones entre el Reino Unido y China. O sea, quieren cortar vínculos. Hay aquí muchísima presión por todo el tema de Huawei, con el 5G y demás. Entonces, es un momento político con muchísimos frentes abiertos y el Brexit toca muchos palos, toca la Unión Europea, toca ahora China, toca la pandemia, toca Estados Unidos. Entonces, los próximos meses van a ser cruciales. Los expertos dicen que si para el 31 de octubre no hay avances, nos tenemos que preparar para un Brexit duro a ambas partes. Ya sabemos que esto de los plazos, Esther seguramente me entenderá muy bien también, que lo que se dice en un principio luego tampoco se acaba de cumplir. Entonces, de aquí a diciembre vamos a hablar del Brexit y vamos a hablar mucho. Y van a tener mucho trabajo ustedes. Ahora, para terminar, ustedes saben que América Latina, nosotros llevamos unas 4 o 5 semanas de retraso en relación a la pandemia en Europa. Nosotros ahora somos el epicentro de la pandemia y justamente Chile en particular está en una situación bastante compleja. Hoy día, con las cifras, con el número de muertos, con los contagios. Y le quisiera preguntar a cada una de ustedes, bueno, ¿qué mensaje, habiendo ya, ustedes están en el futuro para nosotros, ustedes están como en un mes en el futuro respecto a lo que nosotros estamos viviendo? Y como señalaba Erika, evidentemente en América Latina nosotros no tenemos las mismas condiciones, tanto el sistema público, el sistema salud, las finanzas, el margen fiscal, todo, ni siquiera tenemos un proceso de integración que ponga encima de la mesa billones de euros. América Latina no es esa realidad. Y les quería preguntar a ustedes, más allá de corresponsales como europeas que ya, y chilenas, que ya están en una etapa, ¿qué consejo le envían a la ciudadanía chilena en estos momentos en el cual nosotros hoy día nos encontramos? Parto contigo, Esther. Pues es una pregunta para mí difícil. Creo que el confinamiento hay que respetarlo, es muy importante, es lo que comentaba antes Erika, no es solo evitar ponernos nosotros enfermos, sino evitar que los demás se pongan enfermos. Sé de primera mano que puede ser un desafío a nivel mental,
O sea, también es muy importante la salud mental. Por lo tanto, intentar buscar otras cosas que no sea estar, por ejemplo, solo trabajando o solo pensando en la situación económica o solo en la situación de los muertos. Es una situación bastante complicada, sobre todo pensar el nivel de información que nos llegaba todos los días. Recuerdo en los momentos más duros de la pandemia aquí en Europa, la sobreinformación que había. Yo recomendaría, por ejemplo, a los ciudadanos que solo vieran las noticias o escuchar la radio una vez al día, porque puede ser muy doloroso ver tanto dolor al fin y al cabo, ¿no? Respetar el confinamiento y sobre todo creo que es muy importante que esto no se puede tomar que no se puede tomar a la ligera, que esto realmente es muy serio y que hay que ver ahora, aprender las lecciones de Europa, que es que los gobiernos de América Latina, estamos viendo en Brasil cómo se lo está tomando a la ligera el gobierno. Creo que realmente que es importante que actúen y que esto realmente es muy serio. Celia, ¿cuál es tu mensaje para nosotras acá al otro lado del Atlántico? Suscribo todo lo que ha dicho Esther, os doy todo el ánimo del mundo porque, bueno, pues quedan ahora pues, los meses más complicados, el confinamiento a nivel psicológico efectivamente es duro y yo más un consejo no como corresponsal, sino como persona humana que de alguna manera tengamos una responsabilidad cada uno personal, que esto es un virus, que no es que estemos inmunes nadie, que esto afecta a todo el mundo, que estamos hablando de un virus que todavía no hay una vacuna, que tenemos que ser extremadamente responsables porque los actos va mucho en juego, a lo mejor pensamos que nosotros, pues oye, pues los jóvenes somos más inmunes que los adultos, que los ancianos, no. Estamos hablando de un virus y si alguna vez pues tocas desde una puerta para salir a dar una vuelta si no está permitido y eso lo estás infringiendo, si luego a lo mejor interactúas con otra persona, pues a lo mejor es que estás poniendo en riesgo la vida de esa persona. Estamos hablando de un virus que todavía no tiene cura, lamentablemente, entonces mandaros todo el ánimo del mundo, de alguna manera psicológicamente no estar todo el rato pues dando el protagonismo a esto porque lógicamente afecta muchísimo, como decía Esther, en los números de muertos es muy doloroso y responsabilidad personal y cívica, o sea, respetar y llevar a cabo las medidas de las autoridades y sobre todo tener conciencia pues de alguna manera de cada uno actuar con pues madurez y saber que esté permitido algo o no esté permitido, pues que tienes que actuar de alguna manera para que no pongas en riesgo ni tu vida ni sobre todo la vida de los otros y bueno, pues precaución y el día a día para ver cómo va evolucionando y sobre todo que no pongamos en riesgo para que haya un segundo brote. En tu caso, Erika, que además eres chilena, tienes amigos, sí, familiares, y la distancia también ahí entiendo que también es complejo. ¿Qué mensaje nos mandas desde Francia? Me cuesta enviar un mensaje porque conozco la realidad de América Latina y yo sé que algunos países como en Chile o en Colombia llevan casi el doble de tiempo que nosotros confinados porque comenzaron con nosotros, pero saben que por lo menos les queda todo lo que nosotros ya pasamos. Entonces es difícil y sé que hay muchas personas que, como tú decías, allá no hay ese colchón, no hay la Unión Europea, no hay una seguridad social que te puede pagar un seguro de desempleo. Entonces yo sé que hay mucha gente que por su bien se quedaría en casa, pero que no puede, que tiene que tomar el transporte público, que va apretado en un autobús, pero que no tiene otra opción. Entonces yo pienso sobre todo enviarles fuerza, paciencia y que obviamente pongan atención y eviten los desplazamientos al mínimo necesario, porque también es cierto que hemos visto otras noticias que llegan de América Latina en que la gente se junta en centros comerciales. Obviamente los desplazamientos innecesarios evitarlos, pero yo sé que hay otros desplazamientos que la gente está obligada a hacer, sobre todo los que son trabajadores, las personas que están en primera línea, y que ojo, aquí también pasó lo mismo, cuando hablaba de las diferencias sociales entre clases aquí, también se vio que las comunas que tienen, por ejemplo, mayor mortalidad o la tasa de mortalidad son las personas que estaban en la primera línea, los invisibles que les llamaban, que no son ni los médicos ni nada, son las personas del correo, el señor que recoge la basura. Y si aquí en un país con todas las garantías que tenemos, con el desempleo parcial y todo, no se pudieron quedar en su casa, en América Latina lamentablemente tampoco se pueden quedar en su casa.
Así que responsabilidad individual, como se decía, porque como ya que no hay responsabilidad a nivel estatal, responsabilidad individual al máximo. Bueno, les agradezco muchísimo a las tres. La verdad es que es un poco raro que esta vez sea yo la que les haga las preguntas, normalmente era al revés, pero ha sido un placer, de verdad, el poder haber conversado con ustedes de muchísimos temas, y en especial, como yo les decía, ustedes están de alguna manera en el futuro respecto a América Latina, y como decía Erika, nosotros nos confinamos casi junto con ustedes y estamos entrando más encima en el invierno, por lo tanto se hace más duro frente a estados que son muchos de América Latina bastante frágiles, y donde evidentemente es muy preocupante. Entonces, gracias por haber compartido con nosotros hoy día no solamente sus impresiones personales, sino que también el fruto de su trabajo profesional. Yo las conozco a las tres justamente por eso. Así es que gracias, y de verdad que ha sido un placer enorme el haber contado con ustedes en este seminario en línea, al cual ya nos hemos tenido también que acostumbrar con el programa de estudios europeos. Gracias a ustedes. Gracias Paulina y todas. Bueno, y gracias también a todos quienes nos escucharon hoy día. Esta edición, más todo lo que quedarán a disposición de nuestra página, tanto en YouTube como en Facebook. Síganos en nuestras redes sociales, porque continuaremos realizando actividades en temas internacionales, pero especialmente tocando temas europeos. Así es que hasta la próxima, y muchas gracias por habernos acompañado.